Saludos y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde estaremos aprendiendo a cómo crear un material de concreto físicamente correcto con 3D Studio Max y V-Ray. Recuerda de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de esta serie de materiales. Sin más preámbulos, comencemos. Ok, previamente yo creé esta escena, así que pueden ver, son unas cajas muy básicas y una escena, acá tengo el render como quedó y pueden ver cómo quedó el material. Si están interesados en esta escena, se las puedo dejar o se las puedo obsequiar siempre y cuando ustedes comenten que están interesados en la escena. Y yo con mucho gusto les dejaré el link de descarga para que puedan practicar con esta clase. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a presionar la tecla M. Y ahora pueden ver la estructura de este material. Lo vamos a crear desde cero, sin necesidad de ver, o sea, obviamente ya previamente estaba haciendo unas referencias y unas pruebas, pero vamos a crear el material desde cero. Lo primero que voy a hacer es ir a la pestaña de V-Ray, acá en materiales de V-Ray voy a crear un material estándar, un material de V-Ray. Para eso yo lo voy a arrastrar hasta acá, hasta el canvas y voy a presionar doble clic. Ahora, como se trata de un dieléctrico, la reflectividad máxima es al 100%, esto al 100%, y la reflectividad mínima es de 1, 3, 4 o 5%, así que en el IOR voy a colocar 1,45. Ahora, generalmente lo que podemos hacer, yo no quiero crear un material o un concreto muy pulido, ¿ok? Para eso yo acá en el glossiness lo voy a bajar a 0,58, por ejemplo, podría ser. Ok, lo que voy a hacer es aplicar este material se va a llamar concreto y se lo voy a aplicar a toda mi geometría. Ok, voy a aplicárselo, voy a sustituir este material, ya lo tengo aplicado. Okay, a estas paredes también vamos a aplicárselo acá. Y pueden ver que ya tenemos aplicado este material. Si yo presiono render, vamos a ver qué nos está sucediendo. Y pueden ver que tenemos un acabado, un concreto muy brillante. Y lo que vamos a estar haciendo es empezar a agregarle ese look a concreto o ese patrón muy característico del concreto, a menos de que esto sea un concreto muy pulido, pero no es el caso, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que previamente yo tenía las texturas cargadas acá. Vamos a sustituir las texturas. Primero yo lo que voy a hacer es, no voy a empezar con el diffuse, porque generalmente ya muchos saben que para sustituir el diffuse simplemente lo podemos hacer con un color o con una textura. En este caso yo voy a utilizar un color, ¿ok? Este color o este albedo que es un gris 128, incluso lo podemos disminuir un poco, algo así, un concreto pulido. Pero en este caso yo voy a empezar con la reflectividad base. Ok, para eso yo tengo esta textura acá. Voy a seleccionar este cable y voy a presionar suprimir. Ahora lo que voy a hacer es sustituir la reflectividad base. Obviamente ya tenemos activada el reflexión Fresnel. Lo voy a desactivar. Ok. Ahora se me va a convertir en un metal, ¿ok? Pero como no se trata de un metal, para poder mapear la curva de Fresnel lo vamos a hacer de una manera manual, ¿ok? Vamos a colocar aquí Falloff. Y este Falloff lo que vamos a hacer es mapear la curva de Fresnel. Obviamente vamos a agregar un punto aquí Add Point. Ahora esto lo movemos hasta acá abajo. Y le estamos diciendo que tenemos una reflectividad mínima y una reflectividad base que va a ángulos cercanos a 90 grados al 100%. Entonces, esta textura muy contrastada, lo que me va a hacer es agregar cierta imperfección en la reflectividad base, ¿ok? Pero como está muy contrastada, yo lo que voy a hacer es agregar un output, ¿ok? Que voy a simular la reflectividad base. Obviamente no es tan precisa, pero también nos puede funcionar. Ok, ahora yo acá en Enable Color, yo voy a disminuir esto muy bajito, o sea, como 0,05 para decirle que esa es la reflectividad mínima. Voy a colocarlo en el Map Channel 1 y esto lo voy a conectar en el Reflect Map.
Y obviamente ya tenemos mapeado nuestra nuestra reflectividad base. Y obviamente partimos de la reflectividad base. Ahora vamos a ver cómo está quedando esto. Presiona render. Una eternidad más tarde. Y bueno, pueden ver que aquí, no sé si lo llegan a notar, se empieza a ver cierta imperfección en la reflectividad base. ¿Ok? Entonces ya el material, sin necesidad de conectar una textura en el diffuse, estoy agregando o estoy obteniendo cierto nivel de imperfección en este concreto. ¿Ok? Vamos a ver la reflexión para que puedan ver la cantidad de imperfección que tenemos en el reflect y ya tenemos un material un poco más interesante. Pueden ver que empieza a tornarse un poco más llamativo y rompemos un poco con esa perfección del concreto. Y fíjense que partimos de este material sin necesidad de crearlo o de conectar una textura en el diffuse. Ahora, esta textura en el diffuse obviamente la podemos sustituir con una textura. O perdón, este color, mejor dicho, lo podemos sustituir con una textura. Ahora, yo previamente ya cargué una textura. Vamos a arrastrarla hasta acá. Vamos a ver cómo queda esta textura. La voy a conectar acá en el diffuse. La conecto acá en el diffuse. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Voy de momento a desactivar un poco el denoiser para que no, como estoy renderizando en poca calidad, no quiero que difumine tanto el render. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Obviamente, previamente yo coloqué mapeé estas cajas con un WMap. Entonces pueden ver el resultado que tenemos acá. Entonces ya tenemos cierta variación en lo que es el diffuse y tenemos cierta variación en lo que es el reflect o en la reflectividad base. Mapeamos lo que es la reflectividad base y obviamente tenemos un material muy interesante sin un nivel de complejidad tan elevado. Ahora lo que vamos a hacer, voy a presionar el modo interactivo, es crear un material, tener cierto control en lo que es el glossiness. Para eso lo podemos hacer con esta misma textura o con otra textura. ¿Ok? En este caso yo lo voy a hacer con esta misma textura. Voy a conectar otro output acá y en este caso lo conecto en el map y lo voy a llevar hasta el output de Reflect Glossiness. Esto lo que me va a permitir ahora es que voy a tener ciertos charcos o ciertas áreas muy brillantes que van a simular o charcos de agua. Vendrían siendo las tonalidades blancas, las más brillantes, y las tonalidades negras absolutas. Vamos a tener un 0% de reflectividad en el glossiness o en el nivel de pulitura. Pueden ver que acá se llega a ver el reflejo y es un material o un concreto muy pulido. Yo no quiero que esté muy contrastada esta textura. Para eso yo puedo hacer lo siguiente. Acá en el output yo le puedo decir, mira, en la reflectividad que está al 0%, quiero que la lleves, selecciono este punto y le digo que la lleves a 0,7 por ejemplo. O, perdón, 0,6. Y este punto que lo selecciono, que está acá, le digo que lo lleve a 0,7 para que no sea tan pulido. O 0,75. Perdón, 0,75. Entonces pueden ver que ya tenemos cierta variación en lo que es el glossiness y tenemos un material no tan perfecto en cuanto al glossiness, se podría decir. Y pueden ver que tenemos cierta variación en lo que es el nivel de pulitura. Viene siendo un concreto un poco más pulido, pero tiene ciertas imperfecciones, bien sea en lo que es en el diffuse, una textura básica, en la reflectividad base que la mapeamos con un falloff, y esta misma textura la llevamos con un output para tener cierto control en el glossiness. Ahora lo que podemos hacer también es agregar cierto nivel de relieve o un nivel de bump, y para eso lo que podemos hacer es lo siguiente. Esto es algo muy, varía mucho. Podemos conectar incluso esta misma textura o podemos conectar otra textura que no sea igual a la del diffuse. Porque mucha gente cree que, bueno, tengo una textura en el diffuse y es la misma que voy a conectar en el reflect, en el glossiness y en el bump. No necesariamente tiene que ser así. Entonces lo que podemos hacer ahora
yo en este caso voy a agregar ciertas juntas en el material. Para esto yo voy a utilizar un nodo que se llama Tiles, es muy conocido. Este Tiles lo que me va a permitir es agregar ciertas juntas en mi material. Ahora, para eso yo presiono doble clic y estas juntas o esta textura yo la voy a contrastar. Esto lo voy a llevar a negro. A ver. Y esta otra textura la voy a llevar a blanco, o este gap, generalmente, o esta grilla o esta cuadrícula, lo que me va a permitir es subdividir o crear esa sensación de juntas en mi concreto. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a ver cómo está mapeado esto, lo voy a conectar en el diffuse y podemos ver cómo está mapeado. Fíjense que está muy grande, muy exagerado estas juntas. Para eso, acá en el horizontal gap, yo lo voy a reducir a 0,01, perdón, 0,01. Y pueden ver que ya esas juntas empiezan a ser mucho más finas. Otra cosa que podemos hacer es, a ver, en el horizontal count lo podemos llevar a 2, que sean unas tablas o unas juntas. A ver, ahí estamos viendo. Vamos a darle un tile de 2 por 2. A ver qué podría estar haciendo esto. Y bueno, acá esto me da a entender que vamos a tener ciertas juntas. Acá tenemos ciertas juntas también. Y más o menos va a ser este el patrón. Vamos a hacerlo en modo inverso. Vamos a colocar aquí 4 y en el vertical colocamos 2 para que sean más altas o más que tengan esa dirección más vertical que horizontal. O vendrían siendo unas tablillas, ¿ok? Entonces, previamente yo mapeé este tiles. Ahora, este tiles yo lo voy a conectar en el bump. Esta textura de diffuse yo la conecto acá en el diffuse. Y ahora esto que está, estas juntas, las voy a conectar acá en el bump. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, pueden ver que las juntas se están notando ahí. Vamos a exagerar el efecto para que se pueda ver un poco más en el tutorial, pero esto obviamente es para que se pueda ver. A la hora de hacer un render final, acá en el bump mapping o en los parámetros generales de los mapas, si yo selecciono aquí 100%, se va a ver muy exagerado el efecto. Pero es para que lo puedan más o menos ver en el render, ¿ok? Entonces se me empiezan a ver estas juntas que están acá en el... Bueno, aquí se llega a ver. Vamos a esperar que eh, limpie un poco más la imagen. Entonces pueden ver acá las juntas, ¿ok? Entonces ya ahí empezamos a tener un concreto o un material de concreto un poco más interesante. Fíjense que ya tenemos ciertas juntas o ciertas subdivisiones, juntas de dilatación que tienen algunos concretos. Obviamente esto va a variar, depende del proyecto, depende de la escena y es una forma también de hacerlo de una manera muy rápida, ¿no? Es mapear estos tiles que a veces están ahí, pero hay muchas personas que no los utilizan y es una forma de también darle un poco más de variación a lo que es este, este mapa o esta textura. Otra cosa que podemos hacer es darle cierta variación también en lo que es el diffuse, ¿ok? Podemos utilizar un composite. Vamos a buscar aquí composite. Vamos a detener esto de momento. Y ahora acá en el composite, yo lo que voy a hacer es voy a buscar una textura diferente, ¿ok? Podemos conectar esto aquí en el layer 1. Y ahora vamos a buscar una textura diferente. Diferente a este V-Ray bitmap. O podemos buscar otras de estas texturas normalizadas que previamente yo tengo. Ok, podría ser esta, que tiene un patrón muy interesante. Entonces, para ver cómo está quedando esto o cómo está mapeada esta textura, yo la voy a conectar en el diffuse de nuevo para ver cómo quedaría o cómo está quedando esto. Entonces, pueden ver que tenemos unos patrones muy, muy, muy grandes.
vamos a darle un tileado a esta textura. A ver, acá en el tiling, acá en coordenadas, vamos a colocar 2,2. Y vamos a invertir esta textura. Para eso voy a ir acá, Output, voy a quitar este nodo que está aquí y voy a darle a invertir. Para que este efecto se genere solamente en las áreas que están en blanca. Ahora esto me va a servir solo como una máscara, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es agregar un más o una capa adicional en el composite. Pasa a veces que no se llega a ver cuando le dan al más en el composite no se llega a ver, pero es porque está en modo interactivo. Lo desactivan y le vuelven a dar y él debería de verse. ¿Ok? Y ahora sí se está viendo. Ahora, esta textura yo la voy a utilizar como máscara, ¿ok? La voy a llevar al layer 2, pero en forma de máscara. Y ahora esta textura yo la voy a oscurecer un poco, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es que en las zonas blancas que están acá, voy a tener ciertas tonalidades o cierta variación en el glossiness. Y eso se va a ver un poco más interesante. Entonces para eso, yo simplemente con esta misma textura, yo la voy a arrastrar acá y voy a conectar un nodo que se llama, por ejemplo, un color correction para tener otra tonalidad, oscurecer esta misma textura. Entonces yo lo que voy a utilizar o voy a dar clic acá en modo avanzado y en el contrast gamma yo lo voy a disminuir. Acá donde dice gamma de contraste, si yo reduzco este valor voy a oscurecer mucho más la imagen y si aumento este valor por encima de 1 voy a tener tonalidades más claras de la misma textura. Entonces por ejemplo vamos a colocar 0,8 y ya vemos que la textura se empieza a oscurecer. Por ejemplo, podemos colocar 0,7 para exagerar un poco y ya empezamos a tener esta textura un poco más oscura. Ahora esto yo lo voy a colocar en la capa número 2 y ya empezamos a ver este patrón o estas áreas más oscuras en la propia textura. Entonces ya empezamos a tener cierta variación en lo que es el diffuse. Entonces vamos a ver cómo está quedando esto. 3 días más tarde. Ok, entonces pueden ver que hay unos patrones muy exagerados acá. Para eso lo vamos a hacer muy sutil. Para disminuir ese valor, simplemente acá en el opacity de la capa número 2, dando doble clic en el composite, vamos a colocarle, por ejemplo, un valor de 10%, algo muy, muy, muy sutil. Algo que casi que sea muy imperceptible. Entonces vamos a presionar render y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Una eternidad más tarde. Ok, pueden ver que ya tenemos listo el material, tiene cierta variación en el diffuse, tiene cierta variación en la reflectividad base y también tiene cierta variación en lo que es en el bump mapping o en el mapa de relieve. Recuerden que, fíjense que no hicimos nada del otro mundo, es un material muy básico y fíjense que no partimos de la misma textura del diffuse, sino que usamos ciertas texturas diferentes. Obviamente así fue como quedó el resultado final, uno sin postproducción y el otro que ven a la derecha tiene postproducción. Tienes mi respeto, Stark. Recuerden que acá en la esquina les voy a dejar un video muy importante acerca de iluminación, una serie de iluminación que la tienen que ver sí o sí para que puedan estar al tanto de cómo agregar tone mapping, para que las imágenes o los materiales tengan un look también más fotorrealista. Así que espero que les haya gustado este video tutorial. Cualquier comentario y cualquier sugerencia que ustedes tengan, por favor, recuerda, no olvides dejarlo acá en la caja de diálogo. Recuerden que mi nombre es Kevin Rodríguez y este es mi canal de YouTube Archicad. Nos vemos hasta la próxima. Ok, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Acá si yo presiono la tecla M, acá yo tengo mis dos materiales. Ok, generalmente cuando vamos a crear madera siempre nos han enseñado